Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión y drama a gran escala. Vamos a hablar de las telenovelas turcas. Sí, esas series que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen reír, llorar y gritarle a la pantalla como si los personajes pudieran oírte. Específicamente vamos a explorar algunos de los elementos que las hacen tan adictivas: los matrimonios arreglados, los dramas épicos, y esa capacidad única que tienen de transportarnos a un mundo completamente diferente. Antes de que nos adentremos en este universo lleno de amor prohibido, intrigas palaciegas y familias poderosas, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido, y no querrán perderse nada. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué las telenovelas turcas nos tienen tan fascinados? Yo creo que hay varios factores clave. Primero, la producción es impecable. Los paisajes son impresionantes, el vestuario es suntuoso, y la fotografía es de altísima calidad. Te sientes como si estuvieras viendo una película, no un programa de televisión. Pero eso no es todo. Uno de los elementos más recurrentes y quizás más adictivos es el tema de los matrimonios arreglados. En muchas de estas series vemos cómo los protagonistas son obligados a casarse por conveniencia, ya sea para salvar a sus familias de la ruina, para sellar un pacto entre clanes rivales, o simplemente por tradición. Y claro, el amor verdadero siempre está ahí, esperando a florecer en medio de este caos. Piensen en Sila, por ejemplo, donde una joven es obligada a casarse con un terrateniente para detener una guerra entre dos familias. O Erkay, donde el matrimonio arreglado es el punto de partida de una venganza que se transforma en amor. La tensión que se genera en estas situaciones es palpable. Vemos a los personajes debatiéndose entre el deber y el deseo, entre la lealtad a sus familias y la búsqueda de su propia felicidad. Y como espectadores nos involucramos emocionalmente en su lucha, sufriendo con ellos, alentándolos a seguir sus corazones, y esperando ansiosamente el momento en que el amor triunfe sobre la adversidad. Pero no todos son matrimonios arreglados. Las telenovelas turcas también se caracterizan por sus dramas épicos. Hablamos de historias que abarcan varias generaciones, llenas de secretos familiares, traiciones, rivalidades y, por supuesto, mucho amor. Piensen en El Sultán, una serie que nos transporta al Imperio Otomano y nos cuenta la vida de uno de los gobernantes más poderosos de la historia. O Amor Eterno, una historia de amor que desafía las clases sociales y enfrenta a los protagonistas a decisiones imposibles. Estas series son como un culebrón elevado a la enésima potencia. Las tramas son complejas, los personajes son multifacéticos, y los giros argumentales te dejan con la boca abierta. Cada capítulo es un festival de emociones, donde la alegría, la tristeza, la ira y la esperanza se entrelazan para crear una experiencia televisiva inolvidable. Y lo mejor de todo es que aunque a veces las situaciones parezcan exageradas, siempre hay un trasfondo de verdad, una reflexión sobre la naturaleza humana, sobre el amor, la familia, y la lucha por la justicia. Y hablando de personajes, las telenovelas turcas nos presentan figuras femeninas fuertes y complejas. Mujeres que luchan por sus derechos, que desafían las convenciones sociales, que no tienen miedo de alzar la voz. Piensen en Hürrem Sultán, la esclava que se convirtió en la esposa más poderosa de Suleimán el Magnífico. O en Biterzi Yahil, la protagonista de Amor Prohibido, una mujer atormentada por sus propios deseos que desafía las normas de la sociedad. Estas mujeres son imperfectas, cometen errores, pero también son valientes, inteligentes y apasionadas. Y a través de sus historias, las telenovelas turcas nos invitan a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre la importancia de la igualdad de género, y sobre la necesidad de romper con los estereotipos. Otro factor que contribuye a la adicción a estas series es la música. Las bandas sonoras son simplemente espectaculares. Melodías emotivas que acompañan cada escena, que intensifican las emociones, y que te hacen vibrar por dentro. A menudo las canciones se convierten en verdaderos himnos, que asociamos inmediatamente con los personajes y las situaciones que vemos en la pantalla. Además, hay que destacar el ritmo narrativo. Las telenovelas turcas suelen ser largas, con muchos capítulos, lo que permite desarrollar las tramas con calma, profundizar en los personajes, y crear una conexión emocional con el espectador.
No se apresuran a resolver los conflictos, sino que los cocinan a fuego lento, generando una tensión constante que te mantiene enganchado hasta el final. Por supuesto, también hay que mencionar el atractivo físico de los actores y actrices. Son guapos, tienen estilo, y saben cómo transmitir emociones con una mirada. Pero más allá de su belleza, lo que realmente los hace atractivos es su talento. Son capaces de meterse en la piel de sus personajes, de hacernos creer en sus historias, de hacernos sentir lo que ellos sienten. En resumen, las telenovelas turcas son adictivas por una combinación de factores: la producción impecable, las historias épicas, los personajes complejos, la música emotiva, el ritmo narrativo pausado, y el atractivo de los actores y actrices. Pero sobre todo son adictivas porque nos conectan con nuestras emociones más profundas, porque nos hacen reír, llorar, soñar y reflexionar sobre la vida. Así que la próxima vez que estén buscando una serie que los enganche, que los transporte a otro mundo, y que les haga sentir algo, no duden en darle una oportunidad a una telenovela turca. Les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre las telenovelas turcas y por qué nos resultan tan adictivas. Hemos explorado los matrimonios arreglados, los dramas épicos y otros elementos clave que las hacen tan irresistibles. Gracias por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, qué es lo que más les gusta de ellas y si están de acuerdo con mi análisis. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción. Si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Hasta la próxima. Ahora vamos a profundizar un poco más en estos elementos que hacen que las telenovelas turcas sean un fenómeno mundial. *** Los matrimonios arreglados, una tradición en conflicto con el amor moderno. ***. El tema del matrimonio arreglado, como mencioné antes, es un pilar fundamental en muchas de estas producciones. No es simplemente un recurso narrativo, refleja, en cierta medida, una realidad social presente o pasada en algunas regiones de Turquía. Pero lo que hace que esta tradición sea tan atractiva para el público occidental, y quizás incluso para el público turco moderno, es el choque inevitable entre el deber y el deseo. En series como Sila, la protagonista es sacada de su vida moderna en Estambul y obligada a casarse con un hombre que no conoce en una zona rural, donde las tradiciones ancestrales aún tienen un peso enorme. Este choque cultural no solo genera drama, sino que también nos permite explorar las diferencias entre la vida urbana y rural en Turquía, y la lucha entre la modernidad y la tradición. La serie no romantiza la tradición, muestra sus aspectos más duros, como la falta de libertad para las mujeres y la violencia que a veces se ejerce en nombre del honor. Sin embargo, también presenta la calidez de la comunidad, el sentido de pertenencia y el respeto por los ancianos, creando una imagen compleja y matizada. En Erkay, la trama gira en torno a una venganza familiar que se perpetúa a través de un matrimonio arreglado. Miran, el protagonista, se casa con Reyyan con el único propósito de vengar la supuesta muerte de sus padres. Pero a medida que conoce a Reyyan, se enamora de ella, y se ve atrapado entre su deseo de venganza y su amor por ella. Esta dualidad interna es lo que hace que el personaje de Miran sea tan interesante y complejo. El espectador se debate entre odiarlo por su crueldad inicial y compadecerlo por su tormento interno. La serie explora los ciclos de violencia que se perpetúan a través de generaciones y la dificultad de romper con el pasado. Lo que realmente engancha al público es la anticipación del momento en que el amor verdadero finalmente triunfa sobre las obligaciones familiares y las tradiciones. Ver a los personajes luchar contra las expectativas sociales, desafiar las normas y arriesgarlo todo por el amor verdadero es increíblemente satisfactorio. Este conflicto interno y externo es el caldo de cultivo perfecto para el drama y la emoción. Nos hace preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Seríamos capaces de desafiar a nuestras familias y a nuestra sociedad por el amor? *** Dramas épicos, un viaje a través del tiempo y las emociones. ***. Las telenovelas turcas no se limitan a contar historias de amor contemporáneas.
Muchas de ellas son dramas épicos que nos transportan a diferentes épocas y lugares, desde el Imperio Otomano hasta la Turquía moderna. Estas series son ambiciosas en su alcance y profundidad, explorando temas históricos, políticos y sociales complejos. El Sultán es un ejemplo paradigmático. Esta serie nos sumerge en la corte otomana del siglo XVI, mostrándonos la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. La serie no se limita a contar la historia de sus conquistas militares y su poder político, también explora sus relaciones personales, especialmente su amor por Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. El Sultán es una producción fastuosa, con escenarios impresionantes, vestuario detallado y una gran cantidad de personajes. La serie nos permite conocer la cultura otomana, sus costumbres, sus intrigas palaciegas y sus conflictos internos. Pero más allá de la recreación histórica, la serie también explora temas universales como el poder, la ambición, el amor, la traición y la familia. Amor Eterno es un drama épico más contemporáneo, pero igualmente intenso. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de clases sociales diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias, y Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. La serie explora las diferencias de clase, la injusticia social y la dificultad de luchar contra el destino. Amor Eterno es una historia de amor trágica, llena de giros inesperados y momentos emotivos. La serie nos hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la lealtad y el precio que estamos dispuestos a pagar por la felicidad. La clave del éxito de estos dramas épicos reside en su capacidad para combinar la recreación histórica con historias humanas universales. No se limitan a contarnos hechos históricos, nos muestran cómo esos hechos afectaron a las personas, cómo vivieron, amaron, sufrieron y lucharon. Además, la larga duración de estas series permite desarrollar las tramas y los personajes con mayor profundidad, creando una conexión emocional más fuerte con el espectador. *** Mujeres fuertes, rompiendo barreras y desafiando expectativas ***. Las telenovelas turcas han ganado popularidad también por la representación de mujeres fuertes y decididas. Estas series a menudo presentan personajes femeninos que desafían las normas sociales, luchan por sus derechos y toman el control de sus vidas. No son simplemente damiselas en apuros, son mujeres complejas, imperfectas y empoderadas. Hürrem Sultán en El Sultán es un ejemplo icónico. A pesar de comenzar como una esclava, ella utiliza su inteligencia, astucia y ambición para ascender en la corte otomana y convertirse en la esposa más poderosa de Suleimán el Magnífico. Hürrem Sultán no es una heroína perfecta, es una mujer ambiciosa y a veces despiadada, pero también es una madre protectora y una líder inteligente. Su personaje rompe con los estereotipos de género y muestra a una mujer que es capaz de competir con los hombres en un mundo dominado por ellos. Biter Ziyagil, en Amor Prohibido, es otra figura femenina compleja e intrigante. Ella se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo, por despecho y para escapar de su madre controladora. Pero pronto se siente atraída por Belul, el sobrino de su marido, y comienza una relación adúltera que tendrá consecuencias trágicas. Biter es una mujer atormentada por sus deseos, sus ambiciones y sus inseguridades. Su personaje desafía las normas de la sociedad y nos invita a reflexionar sobre la hipocresía y la represión sexual. La presencia de estas mujeres fuertes y complejas en las telenovelas turcas es un reflejo del cambio social que se está produciendo en Turquía y en el mundo. Estas series ofrecen un espacio para explorar el papel de la mujer en la sociedad, la importancia de la igualdad de género y la necesidad de romper con los estereotipos. Además, inspiran a las mujeres a luchar por sus sueños, a tomar el control de sus vidas y a no conformarse con las expectativas de los demás. *** Más allá del drama, un reflejo de la cultura turca ***. Las telenovelas turcas no son solo entretenimiento, también son una ventana a la cultura turca. A través de sus historias podemos conocer las costumbres, las tradiciones, los valores y las creencias de este país fascinante. La comida, la música, la ropa, la arquitectura, todo contribuye a crear una imagen rica y detallada de la vida en Turquía. Las series a menudo muestran las celebraciones religiosas, como el Ramadán y el Eid al-Adha, y las tradiciones familiares, como las bodas y los funerales. También exploran los conflictos sociales, como la desigualdad de género, la discriminación contra las minorías y la tensión entre la modernidad y la tradición.
Al ver estas telenovelas, los espectadores pueden aprender sobre la historia de Turquía, su geografía, su política y su cultura. Pero quizás lo más importante es que pueden conocer a su gente e entender sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Las telenovelas turcas nos recuerdan que a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos las mismas emociones básicas: el amor, la alegría, la tristeza, la ira y la esperanza. ***, un fenómeno global, ¿por qué tienen tanto éxito? ***. El éxito de las telenovelas turcas no se limita a Turquía ni a los países de habla hispana. Estas series se han convertido en un fenómeno global, conquistando audiencias en todo el mundo, desde Europa del Este hasta América Latina, pasando por el Medio Oriente y Asia. ¿Cuáles son las razones de este éxito arrollador? Ya hemos hablado de algunos de los factores clave: la producción impecable, las historias épicas, los personajes complejos, la música emotiva, el ritmo narrativo pausado y el atractivo de los actores y actrices. Pero hay algo más. Las telenovelas turcas ofrecen algo que muchas otras series no ofrecen: una combinación de drama, romance, aventura y cultura. Son historias que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen sentir algo, que te transportan a otro mundo. Además, las telenovelas turcas suelen tener una duración considerable, lo que permite a los espectadores conectar con los personajes y la trama a un nivel más profundo. Se convierten en parte de la vida cotidiana de los espectadores, que esperan ansiosamente cada nuevo episodio para saber qué pasará a continuación. Finalmente, las telenovelas turcas han sabido adaptarse a los gustos del público internacional, incorporando temas universales y presentando personajes con los que todos pueden identificarse, independientemente de su origen cultural. Son historias que nos hablan de amor, de familia, de amistad, de lucha y de esperanza. Son historias que nos recuerdan que, a pesar de las diferencias, todos somos humanos. En conclusión, las telenovelas turcas son mucho más que simples programas de televisión. Son un fenómeno cultural que ha conquistado al mundo gracias a su combinación de drama, romance, aventura, cultura y personajes memorables. Si aún no las han probado, les invito a que les den una oportunidad. Les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre las telenovelas turcas y por qué nos resultan tan adictivas. Hemos explorado los matrimonios arreglados, los dramas épicos, las mujeres fuertes, la cultura turca y el fenómeno global que representan. Gracias por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo y cuéntenme cuáles son sus telenovelas turcas favoritas, qué es lo que más les gusta de ellas, y si están de acuerdo con mi análisis. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción. Si aún no lo han hecho, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Hasta la próxima.